Hola, bienvenidos en este nuevo vídeo tutorial en donde vamos a ver la conexión que existe entre los sistemas de partículas y el camino que siguen estas partículas. La idea es hacer algo parecido a esto, en donde tenemos un movimiento de partículas que llamamos metapartículas y que siguen un recorrido. En este caso es un recorrido de una hélice. Bien, vamos a ver cómo se realiza este tipo de animaciones. En primer lugar, vamos a buscar un sistema de partículas. El sistema de partículas lo encontramos en sistemas de partículas y tenemos diferentes tipos. En este caso haremos un superspray. El superspray lo que hace es emitir partículas a lo largo de una dirección marcada por la flecha. Esta dirección, en las propiedades del superspray, se puede modificar. Podemos variar la dirección, podemos variar la distancia media a este eje, en este eje de dirección, o también podemos modificarlas a lo largo del eje, de manera que la emisión de partículas ya no es en una línea recta, sino que es a lo largo del espacio directamente. Pero bueno, esto no es lo que queremos hacer. Queremos que las partículas sigan un camino predeterminado. De manera que ponemos a cero todos estos controles. Puesto que nos interesa de alguna manera que el sistema de partículas obtenido sea parecido a un objeto sólido, no a puntos, vamos a definir las características de este sistema de partículas, donde el tipo de partículas van a ser metapartículas. No se ven. Para que podamos ver las metapartículas tenemos que decir que en el viewport display mesh. Parecen puntos, pero no lo son, simplemente son partículas muy pequeñas. Ahora vamos a tener que definir las dimensiones de estas partículas. Por ejemplo, aumentamos la cantidad de partículas que se van a emitir, la velocidad la vamos a cambiar después y lo que nos interesa ahora es el tamaño de estas partículas. Pongamos por ejemplo 15. Bien, vemos que ahora ya tenemos una emisión de lo que podemos denominar metapartículas. Ponemos así, nos desplazamos a lo largo de la línea de tiempo y modificamos unos cuantos parámetros. La velocidad, por ejemplo, pues bueno, a 8, 7, 9. Esto va en función de lo que quiero obtener. Pero si no les gusta es fácilmente modificable. Quizá pongo 5 y la variación de la velocidad 2,5. Claro. Otro parámetro importante es cuando se paran de emitir las partículas. En este caso, como queremos que sea bastante largo el recorrido, pues pondremos a 60. Podríamos variar también la cantidad de partículas que hay, el tanto por ciento de partículas. Ponemos 20 quizá. La tensión
nos indica cómo se ajustan estas metapartículas entre ellas. Pondríamos una tensión de 1,5, por ejemplo. Sin variación en este caso. Cantidad de partículas. Por ejemplo. Bien, lo dejamos así. En principio está bien. Ahora lo que necesitamos es obtener un camino. Vamos a buscar una hélice. Por ejemplo, podemos modificar los parámetros. Ajustamos la hélice aquí, aunque tampoco hace falta. Pero bueno. Y podemos modificar los parámetros de la hélice. El radio, hacerlo más alto, más grande, más pequeño. El radio externo, el radio interno. La longitud y las vueltas. Lo dejamos así. Por ejemplo. Así nos está bien. Bien, a continuación, evidentemente observamos que las partículas no siguen la trayectoria. Falta enlazar el sistema de partículas a la trayectoria. Bien, para hacerlo necesitamos un space warp o un deformador del espacio. Esto lo buscamos aquí. Space warp y vamos a utilizar un path follow, un seguir camino. Bien, fijémonos que en las propiedades del seguir camino, lo primero que nos sale es seleccionar la línea. Shape of Object es la línea, el camino. Marcamos y seleccionamos. Bien, en este momento ya quien está dominando el camino es el Space Warp. El Space Warp es el deformador del espacio. Bien, pues este deformador, vemos aquí en el visor top, lo que nos está diciendo es cómo se va a deformar las partículas a lo largo del espacio predeterminado por la línea. Los enlaces a los Space Warps vienen determinados por este icono. Bind to Space Warp. Enlazar el Space Warp. Clicamos. Observamos cómo el mouse cambia el icono y cuando seleccionamos el sistema de partículas se ha modificado en el espacio las partículas. Y fíjense cómo siguen la trayectoria helicoidal. No siguen exactamente la trayectoria. Encima de la trayectoria, pero siguen una trayectoria helicoidal. Bien. Tenemos aquí. Podemos observar ahora cómo vamos modificando las propiedades del SuperSpray. Aquí, en la lista de modificadores, el SuperSpray ya ha cogido el Space Warp de seguir trayectoria. En el SuperSpray, por ejemplo, podemos cambiar o aumentar el tamaño de las partículas. Podemos aumentar también la vida de las partículas, la cantidad de las partículas. Y podemos también variar el porcentaje de partículas que aparecen. Pondremos 50. Podemos también modificar la trayectoria de las partículas mediante el parámetro del Space Warp. Para ver mejor
el movimiento, vamos a utilizar una cámara. Siempre es mejor observar los detalles del movimiento a través de una cámara, puesto que nos permite mover con tranquilidad y con facilidad lo que está sucediendo. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros para que las metapartículas sigan de forma fluida a la trayectoria helicoidal. Vamos a buscar las propiedades del PathFollow y lo ajustamos mediante el travel time y sobre todo la variación. Fíjese que en la variación nos da el movimiento de las partículas a lo largo de la trayectoria helicoidal. Podemos modificarlo ligeramente mediante el Streams Wheel. Tenemos diferentes variaciones sobre la trayectoria, o en este, el Stream Taper, en donde se nos ajustan más o menos, y siempre con una determinada variación que podemos utilizar para generar aleatoriedad. Bien, como quieran. Vamos a ver qué tipo de materiales. Yo ya tengo unos materiales predefinidos. Por ejemplo, podríamos poner este. Si hacemos un render, pues tendríamos esta configuración. O si utilizamos este otro, tendríamos parecido a este de aquí. Y así es como tendríamos, variando los parámetros, tanto del sistema de partículas como del Spaceward seguir camino, obtendríamos la manera de conseguir estas formas helicoidales, o simplemente cómo las partículas siguen una trayectoria predefinida. Bien, esto es todo. Espero que les haya gustado y ya ven que en el 3 de Studio Max los parámetros son muy delicados. Pequeñas variaciones en determinados giros parámetros nos dan unas formas completamente distintas. Paciencia y a seguir animando. Muchas gracias por su atención.